place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Hugo Riffel, que ha tenido una distinguida carrera como obstetra ginecólogo y como profesor especializado en medicina materno-fetal. Doctor Hugo, bienvenido. Mucho gusto de estar aquí. Es un gusto hablar contigo sobre un tema fascinante. El comienzo de la vida humana es uno de los mayores milagros de la existencia, que solo podemos atribuir a un diseñador maravilloso que es Dios mismo. Cada año ocurren en el mundo 131 millones de nacimientos. Y mientras realizamos nuestro diálogo con el doctor Riffel, habrán nacido más de 7.000 bebés en este planeta. Así que vamos a hablar acerca de su experiencia como obstetra ginecólogo. Y comenzamos con una pregunta sencilla, Hugo. ¿Qué te inclinó a escoger la medicina como el campo de tu profesión? Cuando yo estaba en la escuela secundaria, me gustaba muchísimo la música y estudiaba música, pero también me fascinaba la ciencia, la anatomía, la química, y tenía una dicotomía, digamos. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué iba a hacer? Que me gustaba una y me gustaba la otra. Y un día fui a la biblioteca del colegio y me encontré con la biografía de Alberto Schweitzer. Ajá. Y dije, acá tengo la solución. Este señor es médico misionero en África y va a Europa a dar conciertos de órgano. Así que se puede ser músico y médico. Yo me acuerdo de tu adolescencia cuando tocabas el órgano muy bien y también el piano. Así que se pudieron hacer las dos cosas. ¿Y por qué elegiste este campo de la obstetricia, ginecología y la salud materno-fetal? Tuve la inspiración de mi abuela. Yo fui muy cercano a mi abuela paterna, la cual comenzó a hacer partos a los 12 años y los realizó hasta los 84. O sea que tuvo una carrera de 72 años de partera. Era muy profesional, hacía cuidado preventivo, aconsejaba y fue una gran inspiración para mí. Y luego cuando fui a Facultad de Medicina me encontré con que tenía un profesor en Montevideo, el profesor Caldeiro Barcia, que estaba haciendo investigaciones sobre la función uterina y los problemas durante el parto. Así que ahí me interesé todavía más. Yo no sabía nada acerca de esa abuela que estaba ya en el camino. Oh, sí, sí, sí. Qué lindo. Ahora hemos utilizado algunos términos técnicos que creo que convendría para mi propio conocimiento y el de nuestra audiencia que definieras. Y trajiste aquí algunas placas. ¿Qué es ginecología? Ginecología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la mujer, especialmente en el aparato reproductivo. Ajá. De la palabra gine, femenino. Exacto. Bien. Obstetricia. Obstetricia se ocupa particularmente de la parte del embarazo y el parto. Ahora, normalmente en la mayor parte del mundo los médicos toman las dos especialidades combinadas, o sea que son obstetras y ginecólogos. Ajá. Estaba leyendo un poco acerca de la etimología de la palabra obstetricia y una posible explicación sería el que está frente a algo o a alguien. Exactamente. Sí. Bien, entonces ya la más especializada, medicina materno-fetal. Esta medicina comenzó más o menos en 1960 con el doctor Caldeiro Barcia. Ajá. Y luego en Estados Unidos y en Inglaterra siguió con otras investigaciones. Y finalmente, en el año 72 se formó específicamente el comité para certificar. Y yo tomé mi examen el año 74. Mira. Así que fui de los primeros. Uno de los pioneros. Ahora es muy interesante, tú estabas haciendo historia acerca de los comienzos de esta profesión
y vimos cómo había mujeres y también paulatinamente fueron entrando hombres. Y me trajiste dos imágenes antiguas que vamos a proyectar porque le van a interesar a nuestra audiencia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Este es un bajo relieve del templo de Kom Ombo en Egipto, donde se ve una mujer que está realizando el parto en cuclillas. ¡Qué notable! Sí. Y esto es antiquísimo. Es antiquísimo, sí. Sí, estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo. Muchos siglos. En Egipto había una medicina muy avanzada en ese aspecto y se ha encontrado un papiro que se llama el papiro de Laún, que data del año 1800 a.C., de la 12ª dinastía, Ajá. donde se describe el cuidado y la atención de la mujer durante el embarazo y el parto. O sea que sería el primer libro de obstetricia del mundo. ¡Qué notable! Y aquí vemos en esta imagen otro tipo de parto, ¿verdad? Otro tipo de parto. Me decías que tal vez este es el nacimiento del nieto de personajes de Sí, por el aspecto de los dos personajes de la derecha con esos gorros altos, sí, muy llamativos, y el águila imperial que está arriba, así que este fue un parto de alta clase y muy probablemente de la nobleza. ¿Y cómo va pasando de mano en mano Exactamente. hacia tal vez la nodriza, verdad? Exactamente, en Egipto estaba la costumbre de las nodrizas. Bien, bien. Sí. Ahora, pasando de la historia a la realidad, una pregunta difícil para ti. ¿Tú guardaste registro? ¿Tienes una idea de cuántos bebés ayudaste a venir al mundo? Sí, durante la residencia y durante la práctica se requiere que uno tenga un librito con todos los procedimientos. Y cuando llegué a 5.000 dije, ¿para qué más? Así que calculo que he hecho unos 7.000 y algo. ¡Qué impresionante! Sí, sí. O sea, y los bebés que has traído al mundo, o que has ayudado a traer, deben ser personas adultas ya, Por supuesto, hombres y mujeres. Por supuesto. ¡Qué trabajo más emocionante! Claro, el nacimiento del bebé es casi siempre un evento que trae alegría a los padres y a los familiares, pero a veces también trae gran tristeza, porque hay muerte de o la madre o el bebé. Y aquí tenemos una tabla que trajiste. ¿De qué trata esta imagen? Esta tabla es la tabla de la mortalidad materna por muchos años y ustedes ven que la mayoría de las líneas van bajando, pero hay una línea celeste que es más o menos pareja y luego sube un poco, y esa es la mortalidad materna en Norteamérica. ¿Qué ocurre? Desgraciadamente, más o menos en 1995 comenzó a aumentar y los estudios muestran que se debe principalmente a la utilización de drogas, narcóticos y estimulantes entre las madres embarazadas, especialmente las niñas jóvenes de 12 a 19 años. O sea que es una epidemia en realidad. ¡Qué tristeza! Sí. Algo que viene bajando en el resto del mundo y aquí, en este continente, en este país, subiendo. Bien, eso me lleva naturalmente a preguntarte sobre las causas de muerte de las madres en el momento de dar a luz. Y tú trajiste aquí una tabla, una explicación. Sí, la mortalidad materna se mide por 100.000 nacimientos. Ajá. O sea que obviamente es un número relativamente bajo. Y estas son las tres causas clásicas. Hipertensión, el componente más importante se llama preeclampsia o eclampsia, Ajá. que es una hipertensión peculiar del embarazo y que puede ser fatal. Y el otro es hemorragia e infección. Hay otros factores como fenómenos tromboembólicos, coágulos o problemas de coagulación, pero esos son menos frecuentes. Bien, mientras leías estos casos y hablábamos de las estadísticas, pensaba en el relato bíblico de lo que le pasó a Raquel, Sí. la esposa de Jacob, que deseaba desesperadamente tener hijos y tuvo a José,
el héroe del Antiguo Testamento, y luego cuando dio a luz a Benjamín, se murió ella y sobrevivió el bebé. ¡Qué tragedia! Ahora, nos hablaste un poquito de tu formación como médico en el Uruguay. Háblanos acerca de tu infancia, de tu juventud, de tu formación. Ya nos dijiste cómo elegiste esta profesión. ¿Dónde están tus raíces, Hugo? Yo nací en Buenos Aires, mi padre era pastor, así que como hijo de pastor nos mudábamos de ciudad en ciudad y eventualmente mi padre terminó en Montevideo, así que después de completar el colegio fui a estudiar medicina a Montevideo. Ajá. Y creo que fue una bendición porque recibí una formación muy sólida en Montevideo, además de haberme interesado en la parte de la fisiología materno-fetal. ¡Qué bien! Sí. Claro, tú tienes apellidos por parte paterna y materna, Riffel y Rostán, que te remontan a los comienzos del adventismo ahí en Sudamérica, ¿verdad? Sí. Dinos un poquito acerca de eso. Mi bisabuelo, llamado Daniel Rostán, vivía en el norte de la provincia de Santa Fe con un grupo de familias valdenses. Sí. Y una de esas familias era la familia Turn. Y una hija de los Turn se casó con un señor llamado Pedro Peverini. Ajá. Y esta señora se llamaba Cecilia, así que Cecilia y el vecino don Daniel estaban recibiendo publicaciones adventistas que venían de Suiza, Ajá. en las señales de los tiempos en francés. Mira. Como buenos valdenses tenían Biblias, Ajá. así que cotejaron los versículos y aceptaron el mensaje del sábado. ¡Qué bien! Ahora, siendo valdense no había que cambiar otra cosa, porque el valdense y el adventista tienen mucho en común. Sí. Si cambiamos es domingo a sábado. Sí. Y por supuesto, don Pedro aceptó el mensaje también y varias familias valdenses. Así que había un grupo de valdenses que guardaban el sábado en el norte de Santa Fe por el año 1887-88. 1887. Que no tenían conexión ni relación con nadie, digamos, en Sudamérica. Ajá. Sí. Y entonces, por el otro lado, tengo mi bisabuelo Jorge Riffel, que vivía en Kansas, y ahí conoció también el mensaje adventista en Kansas. Pero él había venido de Europa, y en Europa, al salir los barcos se separaban. Algunos barcos iban para Norteamérica, y otros barcos iban para Sudamérica, Argentina y Brasil. O sea que muchos de sus amigos y parientes habían ido a Argentina. Fíjate. Entonces, cuando él se convirtió, dijo, ¿cómo puedo ir yo al cielo y no encontrarme con mis amigos de Argentina? Ah, qué bien. Así que vendió su granja y habló con los directivos de la iglesia que le dieron una credencial limitada. Así que él era un misionero laico sin sueldo, con credenciales muy limitadas, y en mayo de 1890 desembarcó en Buenos Aires, inmediatamente fue a Entre Ríos y ahí comenzó con un grupo de creyentes. Así que por el lado de los valdenses y por el lado de este misionero laico. Sí. Qué interesante. Vamos a hacer un paréntesis y en unos pocos segundos regresamos volviendo al tema de la especialidad del doctor Hugo Riffel. No se vayan que ya regresamos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y con esta conversación que estamos manteniendo con el doctor Hugo Riffel, especializado en traer o ayudar a venir a este mundo a más de 7,000 bebés a lo largo de los años. Estamos hablando de tus antepasados, Riffel, Rostán, y eso me lleva ahora a preguntarte acerca de tu familia. Trajiste una foto reciente aquí
me decías que era del 50 aniversario de bodas. ¿Quién es tu esposa? ¿Cómo se llaman tus hijos? Me casé con Elba Bonjour hace 51 años y nuestros hijos son 2 varones que están exactamente arriba de nosotros, Leroy y Alan, y hemos tenido la alegría de que acá Humberto fue el pastor que ofició en sus 2 casamientos. ¡Qué belleza! ¡Qué alegría! Y por supuesto cada uno tiene su señora y cada uno tiene 2 hijas. Así que tenemos 2 hijos, 2 nueras y 4 nietas. ¡Qué linda familia! Bendiciones para ti y tu esposa. Gracias. Volvemos al tema de lo que veníamos conversando y quería que nos hablaras un poco acerca de las estadísticas de la mortalidad de bebés. Háblanos un poco de esto y qué representa esta tabla. Sí, hay datos sobre mortalidad infantil, que es la mortalidad después del nacimiento, pero también de la mortalidad perinatal, donde se incluye los 5 meses previos al nacimiento. Ajá. Y como se puede ver, las estadísticas están bajando. Y eso es una gran satisfacción para nosotros porque nuestro objetivo es que haya cada vez menos pérdidas de embarazos. Ahora, una razón por la cual se ve que está aplanándose al final es el problema del parto prematuro. Tendríamos que mejorar nuestra habilidad de prevenir y tratar el parto prematuro, porque los bebés prematuros son una causa muy importante de muerte temprana. Y aquí en la cercana Universidad de Loma Linda, donde tú estuviste conectado también, ha ido creciendo la atención, ¿no es cierto? Exactamente. Que hay bebecitos que sobreviven gracias a una buena atención. Exactamente. Bien, ahora imagínate que tienes en tu oficina, en tu consultorio, a una futura madre que viene a pedirte consejos, tal vez aquella que está por dar a luz está embarazada por primera vez. ¿Qué consejos les darías? Normalmente en la primera visita, cuando se diagnosticó el embarazo, yo dedico tiempo a darle consejos generales. Y el primer consejo, por supuesto, es recibir la atención médica y no esperar hasta el final. Otro consejo muy importante es obtener educación, o sea que tienen que comprar libros, o muchas veces los médicos tienen libros, para que vayan estudiando el proceso de la formación del bebé y del parto, y después el cuidado del niño una vez que nació. Ajá. Y la nutrición es importantísima. Tienen que aumentar el consumo de proteína y de verduras y disminuir azúcares y grasas. Y muy importante es el control del peso. La obesidad materna complica las 3 causas de muerte materna que vimos anteriormente. Y además tienen que mantener una actitud positiva y tranquila. Y eso lo hablo con la señora y el esposo, que tiene que haber paz en el hogar, porque el estrés y las preocupaciones de la madre no ayudan al bebé, al contrario, lo impactan de forma negativa. Y cuanto más tiempo pasa, más sabemos de la influencia que tiene la madre sobre el bebé. ¿Quieres decir algo acerca de eso? Sí, porque una manera fisiológica es que cuando hay estrés se cierran las arterias y eso lleva menos oxígeno al bebé. Oh, fíjate. Y hay factores neurogénicos, factores circulatorios y todo tipo de factores que hacen que un lugar o una casa donde hay dificultades y conflictos no favorece al bebé. Hablábamos contigo acerca de algo que ocurre a veces y es recurres a la operación cesárea. ¿Qué te lleva a decidir cuándo hacer ese tipo de operación y para beneficiar al bebé o a la madre o a los dos? Sí, la cesárea se realiza por indicaciones maternas o fetales. La indicación materna es un problema del pasaje, porque el bebé tiene que cruzar por un pasaje que tiene un cierto tamaño. Sí. Si el bebé es más grande que el canal,
no pasa mecánicamente. Sí. Y otro problema muy grande es el llamado sufrimiento fetal, donde gracias a las técnicas modernas se puede diagnosticar con bastante especificidad la falta de oxígeno al bebé. Ah, sí. O sea que si uno diagnostica sufrimiento fetal o problemas mecánicos, a veces también hay problemas con la contracción uterina que es insuficiente. Ajá. Ahora se habla mucho de los porcentajes y las incidencias. Yo creo que cada caso tiene que tomarse uno por uno, caso por caso, porque yo no sé cuál es el porcentaje adecuado o inadecuado. Bien, hablabas acerca del papel del padre en el embarazo para mantener calma y ánimo y alegría y apoyo. ¿Qué más le dirías a los padres que tienen una esposa embarazada? El padre tiene que aprender desde el primer día que estamos hablando de un equipo. La crianza del niño y el parto no es una cosa absoluta y exclusiva de la madre. Tienen que formar un equipo. El padre tiene que educarse junto con la madre, tiene que asistir a las consultas y a las clases prenatales, y es muy bueno que asista al parto y que ayude en todo momento a criar ese bebé. Bien, bien. Eso es lo que tratamos de hacer los padres, y es una alegría ver cómo ese trío funciona junto y nos apoyamos, porque también hay que dejar descansar a la madre, ¿verdad? Exactamente. Ahora, me decías que cuando ejercías esa profesión aquí en el sur de California, desempeñaste un papel interesante que ayudó a controlar la mortalidad de la madre y de los bebés trabajando a nivel del estado de California. Cuéntanos qué pasó allí. Sí, se formó una comisión de especialistas en el estado de California. Yo tenía que volar a Berkeley una vez al mes a la comisión, y ahí se decidió dividir el estado en regiones. Sí. Y en cada región había un centro perinatal. Por ejemplo, el que estamos aquí cerca es el de Loma Linda. Loma Linda cubría los condados de Riverside, San Bernardino, Inyo y Mono. Ajá. Se llamaba Inland Centers. Y entonces desarrollamos protocolos para que los hospitales que no tenían las facilidades para atender un embarazo complicado o un bebé prematuro, los enviaran al centro perinatal con ambulancias o incluso helicópteros. Ajá. Y había personal especializado para hacer las transferencias. O sea que todo eso llevó años de trabajo para que los hospitales al final aceptaran perder un paciente. Ajá. Por el beneficio de la madre y el bebé. Qué bien. Sí. Te felicito por eso, Hugo. Muy bien. Estamos acercándonos al final de nuestra entrevista y quería preguntarte si quieres compartir con nuestra audiencia alguna experiencia en que sentiste cerca la presencia de Dios en tu vida. Muchas veces cuando uno está en una situación difícil donde la complicación es muy seria o el paciente ya llegó en condición crítica y uno ve que todo parece que va a ir mal, entonces uno pide ayuda a Dios y así de repente se abre una puerta y el del laboratorio viene y dice, no, los análisis están mejorando. Ah, qué bien. La presión está mejorando, la paciente no está sangrando, el bebé está respirando mejor. Como que Dios abre una puerta para que las cosas salgan bien. Qué cosa más linda. Bien. ¿Tienes algún pasaje favorito de la Biblia que quieres compartir con nuestra audiencia? Sí, y me lo sé de memoria porque se aplica tanto a mí, el doctor, como a la pacienta. A ver. Y mi versículo es, irán dando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Esa es la paciente y yo. Mas volverá a volver con gozo trayendo sus gavillas. Y eso es el Salmo 126:6. Y tal vez a ustedes no se les haya ocurrido, pero para mí ese es el Salmo de los obstetras. Claro, hay sufrimiento, hay lágrimas, hay dolor,
pero luego hay un resultado Exactamente, lindo. hay un resultado lindo. Y hay gozo. Claro, porque el orgullo de los padres de ver a alguien que va a continuar su tradición y si son cristianos, un nuevo futuro candidato a la vida eterna. ¿No es cierto? ¿Y tú orabas en los partos? Oraba y muchas veces orábamos cuando nacía un bebé todo normal, porque hay que hacer una oración de agradecimiento. Hay que acordarse de orar no solamente cuando la situación es crítica, sino también cuando Dios nos bendice con un bebé sano y formado. Que como decíamos al principio es un milagro. Claro que es un milagro. Es un milagro del diseño, es un milagro de la manera en que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que se pueda reproducir de una manera hermosa, milagrosa. Hugo, te estamos muy agradecidos por tu ministerio como médico, por los 7.000 seres humanos que te ayudaste a venir al mundo. Que el Señor te bendiga junto a tu linda familia, tu esposa, tus hijos y tus lindas nietas. Bendiciones entonces. Muchas gracias por invitarme. Bien, y a nuestra audiencia le decimos que la gente más feliz del mundo es aquella que coloca en el centro de su vida a Jesús, sus enseñanzas, su ejemplo, y que también lo comparte en donde se mueve, en su hogar, en el vecindario, en los amigos, en la vida social y también en el trabajo y en los estudios. El Señor necesita más de ese tipo de embajadores que en su profesión, como el doctor Hugo Riffel, sean agentes de bien y de felicidad y de alegría para el mundo. Adiós.